Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno, me alegra, me contenta verlos acá nuevamente. Gracias al Padre, desde la semana pasada reanudamos actividades de Jueves con Caracas en nuestra sede pues, original de todos los jueves aquí en Los Dos Caminos. Y bueno, aquí les traigo la actividad, como dijo Lidia, del Festival de Huizac, que se está celebrando esta semana con motivo de la luna llena de mayo. Vamos a primero hacer un breve paseo sobre, hablar un poquito de la encarnación del Buda hace 2600 años, como el príncipe Siddhartha, y luego, bueno, vamos a hacer el servicio del Festival de Huizac propiamente. Aquí tenemos, bueno, una imagen del Buda. Próxima lámina, por favor. Bueno, el señor Gautama Buddha, no conocido como el príncipe Siddhartha Gautama, hace 2600 años fue la primera persona, la primera alma, el primer ser perteneciente a la evolución de este planeta que alcanzó ese alto grado de la iluminación. Esto ocurrió, como dije, hace 2600 años, cuando él encarnó como el príncipe Siddhartha al norte de la India, lo que es ahorita la India, ¿no? En frontera con Nepal. Y en esa encarnación pues alcanzó ese grado tan alto llamado la iluminación o el budado, que es un grado evolutivo que corresponde a la octava iniciación. Incluso son 3 grados más arriba de lo que viene siendo la ascensión, que es la quinta iniciación para la evolución de la Tierra. Próxima lámina, por favor. Actualmente el señor Gautama, ya después de 2600 años, gracias a todo su trabajo que ha hecho por la evolución de este planeta, él se ganó los méritos para ascender y pasar de ese grado de ser el Buda de la Tierra, actualmente ser el Señor del mundo, o el Logos planetario, como lo dice la lámina, desde donde dirige las actividades de todos los maestros ascendidos, las actividades en conjunto de todos los maestros de la jerarquía espiritual o de la hermandad blanca que se encuentra en la ciudad de Shambhala. Aquí tenemos una representación, más o menos como los maestros han expresado, que es la entrada hacia la ciudad de Shambhala, en estas escalinatas doradas, respaldadas a ambos lados de antorchas de fuego y grandes ángeles entonando sus trompetas, y al fondo el señor Gautama en su pedestal, en su trono, dirigiendo pues todas las actividades de la jerarquía espiritual. Este cambio se dio entrada a la era de Acuario. Anteriormente el lobo planetario era el señor Sanakumara, que es este ser que vino hace 14 millones de años al planeta Tierra, cuando, bueno, estábamos bien atrasaditos, que éramos unos salvajitos por ahí corriendo por la sabana, unos cavernícolas. Él vino a darnos ese empujón, ese acelerón, para que evolucionáramos y aceleráramos nuestro proceso evolutivo. Y estuvo aquí en el planeta en lo que se llama una prisión por amor, ya que por amor él se mantuvo durante 14 millones de años dando apoyo a toda la humanidad para que ascendiera y evolucionase y alcanzase un nivel de expansión de conciencia mayor. Luego entrada la nueva era, ya siendo el señor Gautama, ya habiendo obtenido hace 2600 años los méritos como Buda de la Tierra, el primer ser de la Tierra que se iluminó, pues ahora él se encarga pues de toda la jerarquía espiritual desde la ciudad de Shambhala. Próxima lámina. Bueno, vamos a leer acá, si quieren vamos a leer todos lo que dice aquí la lámina, por favor. Dice, lo más grande, lean todos, por favor, lean conmigo. Lo más grande de su encarnación como el Buda fue la enseñanza que nos dejó, la cual la dio con el más profundo amor y desprendimiento hacia toda la humanidad, para que todos meditemos y reflexionemos sobre ella, y así poder, por nuestros propios medios, liberarnos del sufrimiento que produce la rueda del karma y la dualidad del par de opuestos, el bien y el mal, entre cuyos extremos se debate constantemente la humanidad. ¿Okay? Lo más importante que podemos hablar y decir del señor Gautama es realmente la enseñanza que nos dejó.
se puede decir muchas cosas. El señor Gautama pudiéramos estar todo un año hablando. Una encarnación muy bella, muy representativa, muy simbólica. Cada etapa de su encarnación tuvo una representación, representaba algún símbolo. Pero realmente lo más importante, lo más bello que él nos dejó, como acabamos de leer, es su enseñanza. La enseñanza que debemos, y la vamos a ver un poquito más adelante, un poquito como un cubito resumido. Esa enseñanza debemos meditarla, concienciarla, llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Es lo mejor que podemos hacer para bien de toda la humanidad. Próxima lámina, por favor. Bien, hablemos un poquito de su encarnación como el príncipe Siddhartha. Él nació hace 2600 años, vino al planeta a encarnar como el príncipe Siddhartha Gautama, en una luna llena de Maya, cuando su madre, la reina Maya, que era la esposa del rey de esa región, de la región del norte de la India, que era el rey Suddhodana, en ese tiempo pues estaba esperando a su hijo, al heredero del rey. Y como era costumbre, pues iba de camino a la ciudad natal de la familia de su madre. Pero en el transcurso del camino se le presentó el parto. Cuando iba a la ciudad de Kapilavatthu y tuvo su alumbramiento pues, al niño, en medio, tuvo que tenerlo en medio del campo, asistido por supuesto por su corte, en una región que se conoce como Lumbini. Bueno, se dicen muchas cosas del niño, de Gautama, cuando nació. En primer lugar, la reina Maya, ella comenzó bueno, a invocar los cantos que se acostumbraban todas las mujeres en ese tiempo cuando iban a dar a luz. Y cuando ya se le presentaron los dolores de parto, se dice que uno de los árboles que estaban allí en el bosque donde ellos tuvieron que detenerse, el árbol se inclinó y le ofreció las ramas a la reina Maya para que ella pudiera sostenerse y dar a luz a su niño, a Siddhartha. En ese tiempo la costumbre de las mujeres de la India era que daban a luz de pie, parían de pie, sostenidas de las manos. Y así dio a luz la reina Maya al príncipe Siddhartha, tomada de las ramas de un árbol que gentilmente le ofreció, le cedió sus ramas para que ella pudiera asirse. Se dice que el niño cuando nació hablando, que levantó su dedito y dijo: yo alcanzaré la iluminación. Por supuesto, esto fue una expresión del Cristo interno del señor Gautama, un niño que nació con el Cristo despierto. Y dicen que nació incluso dando pasos, y cada pasito que daba, donde posaba sus pies, surgía una bella flor de loto, como la que tenemos acá en el campo de fuerza. Bueno, ya habiendo dado luz al niño, ya estando en el palacio, uno de los sabios de la corte del rey Suddhodana, un sabio que se llamó Asita, le predijo al rey que su hijo sería un gran rey, pero que si se dedicaba al camino espiritual sería un gran maestro o Buda, un gran iluminado. El rey Suddhodana se sorprendió mucho con esto, incluso se asustó porque él quería que su hijo fuera heredero de su trono. Y a raíz de esto, pues vamos a ver más adelante cómo él mantuvo al príncipe Siddhartha como en una burbuja de cristal dentro de su palacio, aislado de la realidad de lo que sucedía en su entorno, en el mundo alrededor. Próxima lámina. Como dice la lámina, por esta razón su padre siempre lo mantuvo encerrado en el palacio, rodeado de los mejores lujos, aislado del sufrimiento de su pueblo, lejos de los enfermos, ancianos y ajeno a la muerte. El rey dio la orden de que en ese palacio no podían haber ancianos. Cuando la gente o los sirvientes pues, de la corte se enfermaban, los retiraban del palacio. Y mucho más, cuando las personas pues, morían, fallecían, pasaban de plano, eran sacados del palacio y el príncipe ni se enteraba, nunca, en toda su vida, hasta que llegó a la edad adulta, sabía lo que era, había tenido contacto con lo que era la muerte o la enfermedad. Vivía rodeado de lujos, de comodidades, de todo tipo de facilidades, de todo tipo de comodidades. Y bueno, él tenía el concepto de que la vida era así, maravillosa y perfecta para todo el mundo. Pero en una oportunidad
cuando llegó a la mayoría de edad, él comenzó a sentir ese impulso, era su Cristo, ¿verdad? Que latía dentro de su corazón. Él quería conocer su reino, su dominio, lo que él gobernaba, quería tener un contacto más cercano con su pueblo. Y le insistió tanto a su padre de que quería salir a conocer al mundo, hasta que finalmente el rey accedió y le preparó, digamos, como una caravana o un paseo por el pueblo, pero todo acomodado, ¿no? Todo maravilloso, una cosa así parecida como cuando vienen por ahí de visita presidentes y personalidades del exterior, ¿verdad? Que acomodan todas las avenidas, la autopista por donde va a pasar, para que esté todo bello, puro y limpiecito. Bueno, y así fue. Por favor. Y entonces él sale en su caravana y estaba todo preparado, la gente que lo iba a recibir, le echaban flores y le vitoreaban dádivas y bueno, le deseaban larga vida y una cantidad de cosas. Pero unos ancianitos que estaban por allí también querían ver a su príncipe y se colearon entre la gente y burlaron la seguridad, el cordón de seguridad de los guardias del palacio. Y Siddhartha los ve, por primera vez ve personas ancianas. Nunca había visto, imagínense ustedes lo que es nunca había visto una persona pues que ya está marcada por los años, la vejez, la arruga. Él se impresionó muchísimo y le preguntó a su sirviente más fiel que qué era eso. Le dijo, bueno, esa es la vejez, le dice, mi señor, esa es la vejez. Le dice, con el paso de los años, pues los años no pasan en vano y la acción de los años se refleja sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, le dice. Y Siddhartha le pregunta, ¿y eso le sucede a todo el mundo? Y con mucha pena, su sirviente le dice que sí. Y Siddhartha le pregunta, ¿incluso a los reyes le sucede eso? Y su sirviente le dice que sí. Y él sintió una profunda pena en su corazón y se va detrás de los viejitos, siguiéndolo, y se adentra en el pueblo. Bueno, y se forma aquel zaperoco, ¿no? Porque bueno, rompió el ceremonial y todo el protocolo que se tenía preparado. Y más adelante escucha llantos y se guía por el llanto que está escuchando y llega hasta una casa donde hay una persona muy enferma. Y está, en aquel tiempo estaban muy presentes esas apariencias de enfermedad como la lepra y ese tipo de enfermedad. Y hay un leproso pues que está sufriendo porque está ya moribundo, a punto de fallecer. Y él se conmueve muchísimo, le da una profunda conmoción en su corazón y en su alma, se le salen las lágrimas, primera vez que él ve a una persona sufriendo. Y le pregunta a su sirviente que qué es eso, le dice que esa es la enfermedad y que la enfermedad tarde o temprano va a llevar a la muerte. Y él le vuelve a preguntar a su sirviente si eso también les va a suceder a los reyes, y él le dice que sí. Finalmente le dice, bueno, yo quiero saber qué es eso de la muerte, y lo lleva hasta donde hay un funeral, una persona que ya ha fallecido, que lo están incinerando, están cremando su cuerpo, una pira funeraria, y él se conmueve muchísimo y dice, si esto es la vida, si la vida tiene que terminar así, yo tengo que hallar algún resultado para este sufrimiento. Pero más o menos lo que dice acá, que el señor Gautama se conmovió tanto que entonces decide una noche abandonar el palacio, abandonar su vida de rey, de príncipe, mientras todos dormían, y decide dedicar el resto de sus días a encontrar la verdad sobre el sufrimiento de la humanidad y la manera de erradicarlo. O sea, él definitivamente queda tan impresionado y tan conmovido que para él dice que no tiene ningún sentido la vida que él lleva hasta el momento, mientras su pueblo y la humanidad está sufriendo. Y tienen que encontrar la solución a eso. Próxima lámina. Bueno, así pasó muchos años buscando la manera de conseguir esa verdad, primero haciendo unas prácticas ascéticas muy fuertes. En la India pues hay muchas vertientes espirituales, algunas de ellas creen que una manera de alcanzar la espiritualidad es autosometiendo su cuerpo a unas prácticas ascéticas muy fuertes, a muchas limitaciones, al ayuno, a privarse de dormir en un lugar cómodo, de vivir a la intemperie, privarse de tener una casa, un hogar, un techo que lo cobije, alimentos, vestiduras, etc.
Y así estuvo el Gautama los primeros años. Se puso, bueno, flaquitico, delgadito, se puso súper demacrado, muy débil, estaba, bueno, a punto de que ya, pues, se caía, se moría. Y él se dio cuenta de pronto, cuando él se acerca al río, cerca de donde él meditaba, que va pasando un barquero por el río con su hijo, y el hijo va tocando este instrumento musical, creo que es la cítara, que tocan un instrumento antecesor de lo que conocemos aquí como la guitarra o el cuatro, el instrumento de cuerda, y el niño está afinando el instrumento, y el padre le dice: si aflojas mucho la cuerda, ¿verdad?, no te va a dar el sonido, pero si la tensas demasiado, la vas a reventar la cuerda. Y esas palabras, bueno, hicieron eco en la conciencia del señor Gautama, y se dio cuenta de que la práctica que él estaba llevando a cabo no lo iba a llevar a nada, no lo iba a conducir a nada, porque estaba como el chico que estaba afinando el instrumento y estaba tensando demasiado la cuerda, al punto que la podía reventar. Él se estaba yendo a uno de los extremos y se dio cuenta que ninguno de los dos extremos iba a conseguir la verdad. Por lo tanto, eso lo llevó, bueno, pues sucedieron muchas cosas. Es un cuento bastante largo, pasó de un cuento largo, un cuento corto. Una chica que entonces lo socorre en ese momento, ¿verdad?, y le ofrece un plato de arroz, y bueno, y él come. Por primera vez en muchos años, estaba haciendo ayuno, ese platico de arroz, y bueno, recupera energía. Y es cuando él se da cuenta de que por allí no es la cosa. Y bueno, y comienza pues a meditar y a observar y a analizar por qué la humanidad está sufriendo, realmente cuál es la causa del sufrimiento. Se anduvo muchos años, y al final de esa meditación muy profunda, en los últimos 40 días y las 40 noches, meditando sobre un árbol conocido como el árbol Bodhi, o el árbol de la iluminación, él se ilumina, él se despierta, él se llena de luz, su conciencia se expande, y bueno, y derrota todos los procesos negativos que pueden haber dentro de sí mismo, para él poder conectarse con esa luz. Próxima lámina, vamos a ver a cuál es la conclusión en la que él llegó. Para resumírselas así rápidamente, el señor Gautama nos dejó como estas dos pastillitas, estas dos grandes pastillitas que se dicen muy fácilmente, pero son muy profundas, tienen mucho significado interno. Primero, él se dio cuenta de lo que él llamó las 4 nobles verdades. Y derivado de estas 4 nobles verdades, un sendero a seguir que él llamó el noble octuple sendero. Próxima lámina, vamos a ver de qué se trata. Estas son las 4 nobles verdades. Vamos a leerlas aquí, por favor. La número 1, toda la humanidad sufre. Número 2, la causa del sufrimiento es la ignorancia. Número 3, podemos liberarnos del sufrimiento. Número 4, el Dharma o la enseñanza. ¿Cómo podemos liberarnos del sufrimiento? Conociendo el Dharma o la enseñanza. En primer lugar, él se dio cuenta que todo el mundo sufría, de alguna manera u otra. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Hasta él mismo, que aparentemente llevaba una vida esplendorosa, llena de lujos, de comodidades, que aparentemente no le iba a poder pasar nada, estaba llevando realmente una vida de apariencia, de ilusión. Estaba viviendo en el Maya, precisamente. Y viviendo en el Maya no es permanente, es ficticio, es fatuo, es una ilusión. Tarde o temprano iba a tener un fin, y él iba a llegar al mismo fin de todas las mismas personas de su pueblo que él había visto. De alguna manera se iba a enfermar, iba a envejecer y iba a fallecer. Iba a pasar más penurias que otros. Supo lo que era pasar hambre durante todo ese tiempo, estar bajo la intemperie, pasando calamidades. Se dio cuenta finalmente que todo el mundo sufre de alguna manera u otra. Y esto todavía sigue vigente hoy en día. Muchos de nosotros pudiéramos pensar: no, bueno, yo no sufro, gracias a Dios, tengo una vida así más o menos, medio acomodadita, y más o menos, bueno, tengo mi trabajito,
tengo mis 3 papas diarias, como dicen por ahí, tengo mis trapitos, ponerlos encima. Sí, pero de igual manera sufrimos. De igual manera sufrimos, pues nos angustiamos, pues tenemos que ir al trabajo, si vamos a agarrar el tren, o vamos a agarrar el autobús, o vamos a agarrar el metro, o si vamos a agarrar el carro. Si tenemos vehículos propios, todo el tiempo tenemos que estar encima del vehículo, haciéndole mantenimiento, comprando los repuestos, que si hay repuestos que si no hay, que si hay gasolina que si no hay, etcétera, 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 etcétera. Es decir, el solo hecho de estar aquí encarnado en este plano físico ya representa de una manera u otra un sufrimiento. Lo importante, lo que nosotros debemos aprender de esto, es que cada vivencia que nosotros tenemos en esta encarnación, podemos sacarle un provecho, un aprendizaje. Como se dice, siempre hay un bien oculto detrás de cada apariencia que podamos enfrentar en la vida. Y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, a revisar, a meditar, a reflexionar. Cada día, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué el jefe me habló mal esta mañana? ¿Por qué mi pareja me dijo tal cosa? ¿Por qué mi hijo no me quiere hacer caso? ¿Por qué el vecino se comporta de tal manera? ¿Por qué la comunidad, la sociedad no se está comportando de manera armónica? ¿Por qué nuestras autoridades no se comportan de manera armónica? Por la causa del sufrimiento, que es la ignorancia. Que se dio cuenta que todas esas calamidades que un ser humano puede padecer en su vida se deben a que ignora la verdad, la enseñanza, la verdad acerca de Dios, lo que aprendemos aquí, ¿verdad? Que somos una chispa divina, que tenemos un anclaje de nuestro ser divino dentro de nuestro corazón, y que de allí podemos sacar todo lo que necesitemos, todo lo bueno, que Dios siempre desea para nosotros el bien, y que el mal que nos está sucediendo es porque nosotros mismos lo hemos causado, puesto que no deberíamos estar manifestando ninguna apariencia negativa, ya que a cada segundo, a cada minuto nos llegan toneladas y toneladas y toneladas y borbotones de energía, de electrones, pero a chorrotones, y todo depende de cómo nosotros calificamos esos electrones, con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. De eso fue el que se dio cuenta el señor Gautama, y que ignoramos esa realidad. Se dio cuenta que ignoramos nuestra verdadera realidad, la realidad de nuestro ser. Como aprendemos aquí, que tenemos un Cristo, que estamos hechos a imagen y semejanza de ese Dios supremo, que por lo tanto nosotros también tenemos dentro de nuestro corazón esas 7 virtudes de Dios que están representados en los 7 rayos de la lámina de la presencia, y que los tenemos allí en nuestro cuerpo causal, esas 7 esferas de las cuales podemos sacar buena voluntad, fortaleza, fe, conocimiento, inteligencia, amor, actividad, diplomacia, pureza, salud, provisión, perdón, transmutación de toda nuestra energía. Todo eso está dentro de nosotros. Entonces, así como el señor Gautama se dio cuenta de que todos sufrimos debido a la ignorancia, a que ignoramos nuestra verdadera realidad, también se dio cuenta que podemos liberarnos de ese sufrimiento, que no estamos condenados definitivamente a sufrir constantemente. No tenemos por qué estar atados indefinidamente a esa rueda de reencarnaciones, nacer, vivir, morir, nacer, vivir, morir, nacer, morir, esa rueda interminable. Se dio cuenta que podíamos liberarnos de eso, y que la única manera de liberarnos del sufrimiento es estudiando la enseñanza espiritual, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Se dan cuenta? O sea que lo importante que es estar aquí en la actividad, venir frecuentemente a la actividad, estudiarla, ponerla en práctica, llevarla a nuestro día a día, es la única manera como podemos liberarnos del sufrimiento. Fíjense que de alguna manera, aunque el señor Gautama en aquel tiempo pues no se dispensó de esa manera, pero ya el señor Gautama estaba hablando del 7º rayo, le llama Violeta, nos está hablando de liberación del sufrimiento. Como decía el Maestro Jesús, conoce la verdad y ella os hará libres.
es conociendo la verdad de las cosas y la verdad de nuestra realidad, es como podemos ser libres. Si yo sé que si me siento decaído una mañana, pero yo sé que dentro de mí existe la fortaleza, tengo que invocarla y hacerle la vista aparte a ese sentimiento de debilidad, porque no es más que una apariencia. Pero cuando yo puedo sacar de mí la fortaleza, no, yo sí puedo, yo tengo la fortaleza dentro de mí, yo tengo la valentía dentro de mí y yo soy uno con Dios y Dios me va a ayudar y Dios me va a apoyar. Y cuando uno se hace uno con Dios, es la mayoría, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer a cada mañana, no solamente verlo como algo teórico. Somos 200 libros que leer, pero tenemos que llevarlo a la práctica del día. Próxima lámina, por favor. Bien, y entonces él nos dejó este sendero que lo es óctuple, porque son 8 puntos a seguir, que parece muy básico, pero precisamente ponerlo en práctica día a día es donde está la esencia. Poniendo en práctica todo esto es que realmente vamos a alcanzar la liberación. Entonces vamos a leer acá el primero del sendero que dice: correcta comprensión, correcto pensar, correcto hablar, correcta acción, correcto sustento o medio de vida, correcta observación, correcta meditación y correcto esfuerzo. Ok, vamos a desglosar un poquito esto. Primero está la correcta comprensión. El primero, que fue lo primero que hizo el señor Gautama: darse cuenta de dónde estaba parado, darse cuenta de que él también formaba parte de todo ese gran hueso de la humanidad que sufría. Es comprender la realidad en la que estamos ahorita y la realidad interna que tenemos que desarrollar. Cuando ustedes van por ahí y hacen cualquier curso por allí de proyectos, gerencia de proyectos que dan en las empresas, lo primero que le enseñan a ustedes: bueno, usted tiene que saber en qué posición está ahorita. Si usted tiene un negocio o quiere montar un negocio y no lo tiene, bueno, ¿cuál es mi situación ahorita? ¿Y a dónde yo quiero llegar? ¿Cuál es el proyecto que yo quiero montar? Si ya tienes el negocio, bueno, ¿en qué situación está tu negocio y cómo la quieres mejorar? Eso es darse cuenta de la realidad y fijar una meta a la donde se quiere llegar, que es lo que tenemos que realizar, que tenemos internamente. Es precisamente comprender toda esa realidad, toda esa enseñanza, lo que acabamos de hablar, de que los 7 rayos se manifiestan dentro de nosotros, que las 7 virtudes del Padre están dentro de nosotros. Eso es lo que debemos comprender. Luego el señor Gautama nos dice: bueno, pero debemos hacer una práctica, como los subsiguientes 4 puntos, son como las prácticas de la vida diaria. Bueno, ¿cómo llego a eso? Bueno, con el pensamiento positivo, que es lo primero que aprendemos acá en metafísica, ¿verdad? Con los pilares de la ley de mentalismo. Correcto pensar es pensar siempre en positivo, pensar siempre que me va a ir bien, pensar siempre que todo me va a salir bien. Pero como dice el maestro Saint Germain, allí donde ponemos nuestra atención, ahí estamos nosotros y en eso nos convertimos. Si pensamos positivo, vamos a hablar positivo, porque el hablar, el verbo, es reflejo de lo que pensamos. El verbo no es más que el pensamiento hecho sonido, es la palabra hablada, el pensamiento hablado. Entonces, pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, no solamente quedarse en palabras, sino llevar a la acción lo que estamos diciendo. A partir de la semana que viene o a partir de mañana mismo voy a meditar 3 veces al día. Ok, lo decimos, pero vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a cabo. A partir de mañana voy a ser más dadivoso, voy a dar la donación amorosa, voy a ser más caritativo con el que lo necesite en mi comunidad, pero vamos a hacerlo. Hay que hacerlo, hay que traerlo al plano físico, lo que deseamos hacer. Voy a ser más amoroso, más amable, más diplomático con mi familia, con mis compañeros de grupo, con mis compañeros de trabajo. Hagámoslo. No nos quedemos solo en la palabra, llevémoslo a la práctica. Eso es lo que es la correcta acción, o sea, actuar correctamente, actuar en positivo, siempre hacer el bien y sin esperar recibir nada a cambio. La ley de causa y efecto nos lo va a retribuir y nos va a ir cada vez mejor, ¿cierto, Paz?
cada vez que actuemos mejor, nos va a ir mejor en la vida y se nos van abriendo los caminos. Correcto sustento medio de vida, dice el señor Gautama, que para progresar en el camino espiritual también hay que tener un medio de vida, hay que ganarse la vida, un sustento de vida legítimo, positivo, que traiga un beneficio a la humanidad. No podemos estarnos ganando la vida o el sustento, ¿verdad?, haciendo alguna actividad que haga daño a otro, robando, estafando. Incluso, Sí, vendiendo bebidas. Un ejemplo de esto, que una persona, que en vez de encontrar una licorería para vender bebidas alcohólicas, también monte un lugar de batidos, ¿verdad? Batidos de frutas naturales, comida vegetariana. Eso sería un medio de vida positivo. Es correcto. Medios de vida que traigan beneficio a la humanidad, a la comunidad. ¿Ok? Bueno, pues el médico, maestro, el que enseña, ¿verdad? Decorador, diseñador, costurero, hasta el barrendero. Los barrenderos muchas veces son tan menospreciados, y son personas que están trabajando para el rayo blanco de la limpieza y la pureza. Hacen una labor fundamental. Es un gran servicio. Un gran servicio. Uno se le acumula la basura que no se da cuenta. Y otra basura que viene en la calle, ¿verdad? Exactamente. Es importante. Hay muchísimos oficios por ahí silenciosos, ¿verdad? Uno solamente se da cuenta cuando hay algún problema, cuando por alguna razón lo dejan de hacer, ¿verdad? Es súper importante eso. Y luego el señor Gautama entra en los últimos puntos, que son los que yo llamo como los puntos más, vamos a decirlo así, más íntimos, más espirituales, ¿no? El de la correcta observación y la correcta meditación. Observarnos constantemente cómo nos estamos comportando, si estamos cumpliendo estos puntos anteriores. Observarnos constantemente con qué sentimiento decimos las cosas, qué sentimiento está detrás de cada acción y cada palabra que decimos. Los maestros ascendidos del libro de la vida dicen que de los 4 cuerpos, ¿verdad?, en evolución, los 4 cuerpos inferiores que nosotros debemos trabajar, uno de los que más requieren trabajo y esfuerzo es el cuerpo emocional. De hecho es el más grande de todos los 4 cuerpos, entre el físico, el etérico, el emocional y el mental. Lo tenemos henchido, la gran mayoría de la humanidad, el cuerpo emocional así grandotote, ¿verdad? Pero lo que está lleno es de una serie de sentimientos y emociones que mayoritariamente no son puros: egoísmo, banalidad, orgullo del ego personal, envidia, temores, una serie de cosas que tenemos que ir limpiando y erradicando de nuestro ser, y con los decretos también ayudar y colaborar a que también esa efluvia sea eliminada del planeta, ¿verdad? Y que toda la humanidad pueda limpiar esos cuerpos. Pero eso debemos estar observando constantemente, y en cada actividad que estamos involucrados, estar alerta, estar pendiente de lo que hay que hacer, no estar dormido. Con respecto a todos, incluso las oportunidades, la vida nos presenta oportunidades cada día para nuestros trabajos, nuestros empleos, oportunidades para estudiar, oportunidades para hacer amistades, contactos, oportunidades para hacer el bien, sobre todo. Pero hay que estar alerta, hay que estar despierto. Cuando estas oportunidades se nos presentan, pues si estamos dormidos, estamos distraídos, o cualquier banalidad, se nos pasa la oportunidad. Y esas son las oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar, porque son las pruebas que nos pone el camino espiritual para precisamente trabajar, hacer nuestro trabajo interior. A veces nos llega una persona así, de la nada, en la calle, pidiéndonos una ayuda, ¿verdad? Bueno, si podemos darle una ayudita material en ese momento, pues las personas están en el plano físico, necesitan que comer, necesitan que vestirse, bueno, lo podemos hacer, bendecimos esa donación amorosa y le damos una ayuda espiritual mayor, bendecimos su Cristo y le enfocamos a la acción. Entonces tenemos que estar despiertos a eso y darnos cuenta siempre. En el grupo de trabajo, aquí en el grupo espiritual, estar todos despiertos a colaborar, como muchas de las personas que están aquí presentes siempre lo hacen. Siempre estar pendiente, porque en el trabajo en grupo, eso tiene una magia, una luz especial, particular, que hace primero que nos integremos cada vez más
y se crea lo que dicen por ahí los expertos, la sinergia, se crea una sinergia en el grupo. O sea, un amor bonito que viene del amor sincero del trabajo, de hacer las cosas, de lograr los objetivos, de lograr las metas juntos. Para eso tenemos que estar despiertos y observarlo. Y meditar constantemente, todos los días. Ya sea que usted quiera hacer su meditación formal, de hecho la meditación que nuestro tutor Rubén Cedeño nos ha enseñado acá es la meditación que enseñó el señor Gautama, la meditación Vipassana. Se puede hacer su meditación formal 1, 2, 3 veces al día, pero también es importante estar en esa actitud meditativa todo el tiempo. Uno puede ir en el autobús, en el metro, conduciendo su vehículo y meditando sobre todas las cosas que están pasando, que están sucediendo en nuestro entorno, y por qué de pronto se nos presentan obstáculos en nuestra vida, por qué nos está pasando tal cosa, por qué se me está presentando este obstáculo. Autorrevisarse y buscar la causa y polarizar esa causa para poder sobrellevar ese obstáculo. Bueno, y en último lugar, el señor Gautama habla del correcto esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo global para hacer todas estas cosas. Esto requiere disciplina, disciplinarse, una disciplina que se va adquiriendo día a día. Pero no importa no estar 100% disciplinado, lo importante es empezar, comenzar todos los días, pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, tener un correcto medio de vida que dé un beneficio a la humanidad. Si en este momento alguna persona siente que de pronto su actividad laboral no da un beneficio a la humanidad y no se siente a gusto, bueno, entonces no es el lugar que le corresponde. Debe buscar el lugar donde desea estar. No hay profesión ni oficio mejor una que otra, sino que simplemente cada quien debe estar donde se siente a gusto, cada quien debe estar haciendo lo que desea hacer, lo que su corazón le dice que debe hacer y que sabe hacer. Porque cada uno de nosotros nació para algo, cada uno de nosotros funciona bajo un determinado rayo y tiene unas cualidades específicas para desempeñar. Ahí es donde debemos estar cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vamos a repasarla nuevamente. El noble otro sendero es la correcta comprensión, correcto pensar, correcto hablar, correcto acción, correcto sustento medio de vida, la correcta observación, correcta meditación y un correcto esfuerzo que hay que hacer para englobar todo. Esto hay que estudiarlo mucho, estudiarlo, meditarlo, repasarlo, comprenderlo, pero es el mayor legado que nos dejó el señor Gautama. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a seguir la próxima lámina. Bueno, el señor Gautama, para terminar la historia, compartió primero esta realidad que él vivenció con los 5 compañeros con que él estaba meditando, que al final después pasaron a ser sus discípulos. Y con el paso de los años, bueno, se le unieron muchísimos seguidores, tanto que luego su propia esposa, Yasodhara, y su hijo Rájula también alcanzaron la iluminación, igual que el señor Gautama. Incluso el señor Gautama, cuando daba sus enseñanzas, que las impartía de boca a boca, como está aquí, de manera oral, hasta los budistas de los planos celestiales se venían a escuchar la enseñanza del señor Gautama. Próxima lámina. Bueno, finalmente, luego de una larga vida de enseñanza, el señor Gautama llegó al final de su encarnación como Siddhartha, también en la luna llena de mayo. La luna llena de mayo está muy relacionado al señor Gautama, ya que él nació en la luna llena de mayo, se iluminó en la luna llena y pasó de plano también en la luna llena de mayo, teniendo cerca de la edad de 80 años, y alcanzó lo que se conoce como el nirvana, que es el cielo para los Buddha-dharmas. Es un plano, realmente viene siendo el plano búdico, donde están todos los budas. Son 2 planos por encima del plano mental superior. Y desde allí, desde hace 2600 años, siempre ha velado por el destino del planeta, envolviéndolo en un gran aura de bendición. Aquí tenemos al señor Gautama en su representación como el Señor del mundo,
teniendo sobre sus manos el globo terráqueo, ya que Él es un ser que ha expandido tanto su conciencia, que dentro de su conciencia nos mantiene a todos nosotros. Dicen los maestros, aproximadamente en el planeta Tierra hay como 10.000 millones de almas. La población mundial, según las estadísticas, son como 6.000 millones de habitantes, y los otros 4.000 millones están desencarnados, están también evolucionando los planos internos en este planeta. Y el señor Gautama mantiene en su conciencia a cada una de esas almas. Si el señor Gautama por algún instante dejara de mantener en su conciencia a cualquiera de nosotros, sencillamente desapareceríamos, nos esfumaríamos, ya que él de alguna manera concentra pues, toda la energía solar que viene de los padres soles, ellos y Vesta, y la irradia hacia todo el planeta y permite que nosotros mantengamos nuestra conciencia despierta también. Adelante, pase en silencio. Ahí no es cierto. Para las personas que están llegando ahorita, por favor, revisen sus celulares que estén apagados. Sería gracias. Próxima lámina, por favor. Bueno, esto era lo que yo tenía que traerles por hoy del señor Gautama. Si hay alguna duda, alguna pregunta, antes de pasar al servicio, algún comentario que alguien quiera hacer.